Somos Hugo y Nuria y hemos cambiado de estilo de vida para vivir viajando. Ahora mismo nos encontramos haciendo una ruta descubriendo un mundo con nuestros perritos, mientras vivimos en nuestra furgoneta camperizada. Ya hemos recorrido todo Portugal y ahora estamos descubriendo Francia. En el capítulo de hoy estaremos en la zona de las Landes, donde disfrutaremos de diferentes aguas cristalinas y lugares perfectos para la vida camper. Y por último, nos perderemos por el desierto de la mayor duna de Europa, la duna de Pilat. Bienvenidos a la ruta Lalavan. Algo que forma parte de nuestra rutina en la vida camper es ir a la lavandería a hacer la colada. Es la forma que tenemos de mantener nuestra ropa limpia y seca, y en apenas una hora ya la tenemos lista para volver a vestir. Ya nos encontramos aquí en un pueblo que se llama Biscarroas. Y justo este pueblo es muy conocido porque tiene aquí unos lagos, tiene el mar también y es bastante verde. De color turquesa. Y tiene unas agüitas, como dice la Nuria, de color turquesa, que está súper chulo. Y es lo que vamos a hacer esta tarde. Pero nada, hemos llegado ayer por la noche y entonces hemos ido ahí a una lavandería. Y hemos tenido la mala suerte que hemos puesto la máquina a lavar y a secar, y la máquina de secador pues no funcionaba. Entonces esta mañana hemos despertado y hemos tenido que ir ahí corriendo a secar la ropa. Y esta tarde a disfrutar un poquito ahí en el lago. A ver si aprovechamos los últimos rayos del sol del verano, Sí. Que aquí ya empieza a notarse el fresquito a la noche. Sí, Y se acaba el verano y queremos dar el último chapuzón. El último baño del año. Nos encontramos en la costa de las Landes. Este entorno es pura naturaleza. Aquí tiene la mayor zona boscosa de pinos de toda Europa. Las aguas del lago Biscarroas son dulces y cristalinas, perfectas para disfrutar el último calor que nos regala septiembre. Un lugar tranquilo para relajarnos sobre la arena fina y blanca, muy bien acompañados por nuestros perritos. Vamos a comer. Pues hoy para comer tenemos una ensaladilla rusa, porque los días que venimos de la playa pues da un poquito más de pereza cocinar. ¿Esto está apagado? Sí, ya está. Lo voy a colar ahora. Vale. Venga. Lista. Uy, esto está Quema, ¿no? Está corriente, Au. cuidado. La ensaladilla tiene Alubias y alubias. todo, qué riquinho. Ya tenemos aquí la buena ensaladilla y le falta lo mejor de las ensaladillas, que es el atún. Sí, yo quiero una chaqueta. Bueno, un poquito de aire sí que hace, pero Sí, aún pero así está bien. esta camiseta lo da todo. Sí, puede que La sea clave es la camiseta. Vamos, esto es para ti. Calientito y todo, ¿eh? Sí, sí. ¿Para dónde vamos? Arriba a la derecha. Ahora hemos acabado de comer y entonces estábamos ahí mientras comíamos y vimos un montón de gente pasando con sus bicicletas, viejos, familias, niños. Y nada, nos ha dado un poquito de envidia. Y como el día está muy guapo, se puso más guapo ahora al final del día, pues vamos a aprovechar y hemos sacado nuestras bicis y vamos a ir desde el lago hasta la playa de Biscarroas. A ver cómo es la playa y aprovechar ese caminito que nos encuentra todos los días. Y está muy bien porque esta zona está toda preparada para ir en bicicleta súper cómodo. Está asfaltado, vamos aquí con los perritos y se va súper bien.
cambio ahora de los pinos al bosque, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Hemos salido ahí de medio del lago y ahora estamos aquí en el medio del bosque y mola un montón. Estamos pasando por un montón de gente. Es que toda la gente tiene bici aquí. Sí. Madre mía. Yo ya no puedo. Ya no puedo. No puedo. Madre mía. Yo no sé ni cómo vais con una mano. No lo sé, yo tampoco. ¿Has podido? Sí. Muy bien. Ya se ve el mar. Esa es muy buena noticia. La mala noticia es que el camino no es de broma, ¿eh? No es duro, pero no es de broma. Hay que subir bastante, hay que bajar bastante. Pero ya estamos llegando. La nube desapareció. A ver si está viva. ¡No! Y hemos llegado aquí al pueblo. Bueno, se ve bastante comercial. Esto parece venidor, ¿no? Sí, tiene ahí una Mira, noria. una noria. Todo esto estaba escondido, mira tú. Bienvenido a Fiskarwas Flash. Normalmente siempre es mejor planificar las cosas, pero improvisar sobre la marcha, a veces, con suerte, nos lleva a descubrir sitios sorprendentes como este. Y la aventura nos sabe mejor cuando encontramos algo bello al final del camino. A la fuente. Y a mí me gustaría comer un heladito ahí de la feria. Vamos a ir a pero comer bueno, helado, no vamos a perder ver, tiempo. vamos a ver. Venga, va. Miña, miñi, miñi, miña, miño. Miñi, miña, miño. Venga. This is the end, a bitter end, a bit of heaven. So much we said, so much bullshit. I'm much better off. No doubt we had the best times. But oh, watch, you hurt me more times. So I held you close, hoping you would crack and leave. Pues nos estábamos yendo ya dirección a la Duna del Pilat, que es nuestro siguiente punto. Es un sitio súper bonito al que tenemos muchísimas ganas de ir. Pero hemos parado a hacer un café y nos hemos encontrado con este súper spot. Es un sitio precioso, parece una isla desierta. Parece que estemos aquí esperando a que nos vengan a rescatar. Si hacemos aquí un agujero, seguro que encontramos aquí una botella de ron. Seguro, de los piratas, seguro. Solamente estamos de paso, pero es una pena porque aquí no se puede dormir, ¿eh? Porque está prohibido por todas las zonas. A las 10 de la noche ya tienes que desalojar, pero es que, buah, te encuentras esto para ti solo y dices, ¿dónde voy a ir yo mejor que aquí? A ver. Y yo me quedé por el camino y ya no quiero seguir. Claro. I'll follow only. I'll follow only. I'll follow only. Gold rings, gold leaves, gold strings. La marquesa y el marqués. A ver si no nos la revienta. Ella dice, está mucho frío. Tengo mucho Ella dice, frío. y mi mantita. Quiero Sí. mi zona chilao. Y yo me vengo aquí en barca, pero se me trae la mantita. Una mantita, por favor. Entre las nubes y el sol, mira, tenemos aquí, nos queda el arco iris. Rascas un poquito con las manos en la arenita y te van saliendo pechinas. Qué guay. Para paella.
Estoy vendiendo ostras. Mira. La princesa está llegando a sus tierras. Por favor, señorita, puede desembarcar. Espero que haya disfrutado del paseo. Son así como las 6 de la tarde y se está súper a gusto. El agua está súper caliente. Tiene una marea muy bajita, entonces pues el agua se mantiene calentita y se está muy a gustito. Sí. Así que ha sido muy guay. Ya estaban ahí unos viejitos franceses preguntando cómo estaba el agua y la verdad es que muy bien. Y lo mejor de todo es que el perro, él se está acostumbrando bastante al agua. Al agua, es y verdad. ahora, así como de esta vez, nunca lo había hecho. E incluso él odia mojarse la cara. Sí, Lo odia, siempre quiere que se la seque la con una lluvia toalla. y todo, Buah. cuando le cae el agua al morro no le gusta nada. Nada. Y aquí se puso el morro dentro del agua. Solo por eso ya ha valido la pena, ¿eh? Sí. Qué guay. Hay que guardarle este palito. Sí, lo vamos a guardar para más tarde. Sí. A ver si le coge el cariño. Pues hoy es el día, por fin vamos a ver la duna del Pilar. Hemos encontrado un aparcamiento cerquita, más o menos a 1 minuto de la duna. Y eso que es domingo, que parece un imposible. Y ahora a caminar hacia la duna. Hugo, hemos encontrado el atajo, ¿eh? Que casi lo perdíamos. Casi nos Casi metemos... nos íbamos a volver atrás y teníamos que caminar media hora para dar toda la vuelta al camping seguramente. Y no, este es el atajo, mira aquí la duna ya. Estamos justo de la parte derecha de la duna. Ahí hemos tenido un muy buen aparcamiento. Y mira, joder. Es poquito esto, pero es duro, ¿eh? Y tú, es que cada vez que subes pensabas que habíamos llegado, pero mira, otra montaña. Madre mía. Pasamos de Francia al desierto del Sáhara, ¿eh? Ya se empieza a ver aquí el mar. Aquí ya tenemos el mar, este solcito. Y lo más curioso y lo más guay es que al otro lado solo se ve verde, bosque. Son todos los piñeros. ¿Cuánta gente? Hay más gente aquí ¿Qué personas? que en la ciudad. Se le viene la arena a los ojos porque se ha girado viento y no quiero que esté ahí sufriendo con los ojitos. Le tengo aquí como un bebé. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi nene! Y la mina igual, pero la mina también ya no está pidiendo para subir. No sé si es porque la arena está caliente, porque nosotros tenemos zapatos. Primer intento de subida a la duna del Pilar. Está haciendo un aire que nos está reventando la arena contra las piernas y los ojos. Hemos cometido el error de haber venido con los perritos que... Nos están mirando y nos están preguntando, ¿pero esto qué es? Sí, ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? Entonces yo creo que va a haber un segundo intento, sí, los perritos con un poquito menos de calor y más tranquilos, y ya Vamos veremos. a dejar los perritos y ahora volvemos para pasar aquí a final de tarde. Bueno, hay veces que no sale todo bien a la primera y esta vez ha sido una de ellas. Vamos ahora a comer y seguramente ya iremos un poquito más a la puesta de sol. Y nos hemos vuelto a casa con media duna dentro de los zapatos. Mira, hemos hecho aquí una duna, Nuria. La duna. La duna. Bueno, estamos un poquito inclinados, pero no pasa nada. Lo bueno es que tenemos aquí la sombra de esta parte, podemos abrir la puerta y hacer un poquito más fresquito. Y ahora vamos a comer unos hamburgues. ¿Sí? ¿Te vale? Me vale muy bien. Venga, vamos para allá. A la que te despistas el mar Joder, se te llena. engulle. Esto
esto sí que va a ser escalar la duna, pero desde abajo de todo, ¿eh? O sea, hemos ido a buscar ahí el inicio para subirla de punta a punta. Y este es el camino que tenemos que ir para acceder a la duna. Directamente desde el agua a la cima. No sé, esta entrada también está muy chula. Y ahora mismo vamos a empezar a subir. Es que no tengo equilibrio, tengo que sacarme los zapatos. Sí. La Nuria ya me está esperando. Y aquí tenemos todo este camino. Nuria, ¿qué tal? ¿Preparada? Preparada, aunque sé que va a ser duro porque es súper alto. Es bastante alta, no sé exactamente los metros, ya los diremos más tarde. Pero sí que cuesta lo suyo. ¿Estás bien, vida? Ahí voy, ¿eh? Es Bueno. durillo, es durillo. Mira qué diferente. Nuria, ya está roja. Oye, subes la duna 3 veces. Creo que no vas al gimnasio en 3 años, ¿eh? Está más roja que el pimiento de Espelel. Ya queda poco, vida. Ay, El problema es que siempre queda poco y es mentira. es verdad, siempre quedan 10 minutos detrás de otros 10. Y voy yo. Vamos. Forever young, or am I faking? On the tip of my tongue, there's a sarcasm waiting for you. I'm willing to trade my soul for a bit of your charm. There's no way I fade into oblivion, 'cause I'll keep shining over you all. And if your wings entwining, you better face the fall, keep trying again. Oh yeah, keep trying again. Da un poquito de miedo, pero es que en general para nada es Te malo. frena, ¿no? Te frena. Tú saltas, pisas así la arena y la arena ¡fua! Y después otro y otro. Es brutal. Qué calor hace. Antes cuando estábamos saliendo de casa la Nuria traía una botella de agua y tenía toda esta agua de aquí hasta abajo. Me decía el Hugo, yo creo que ya la has llenado demasiado. Sí, no, es que pensaba que era demasiado agua para cargar demasiado, que no ibas a beber tanto, pero ahora mismo es que el agua ya casi no hay, queremos más. Sí, te Desierto deshidratas. igual agua. Eso es el mismo significado. Sí, sí. Hay overbooking en el oasis. Qué bueno, Nuria. Aprovecha, ¿eh? Ese es el camino, ¿ves? Si seguimos siempre, llegaremos. Madre mía, 3 horas más tarde. Con casi 3 kilómetros de largo, una altura de 106 metros de alto y 60 millones de metros cúbicos de arena, este monumento natural es la duna más grande de Europa. Mientras caminamos sobre esta inmensidad de arena envuelta entre un bosque y un mar infinitos, nos sentimos pequeños. Rodeados de estas vistas de sueño, sentimos la fuerza y la grandeza de este entorno tan épico y salvaje al mismo tiempo. Es muy bonito sentarse ahí en el filo de la duna, pero te viene una cantidad de aire con arena que te pica bastante fuerte la piel Es y molesto. hasta te hace daño, molesta un poquito. Sí,
es que nos vienen a la cara los oídos y además es que no nos deja filmar ni siquiera nada. hablar ni nada. Ahora mucho mejor. Y justamente es por este viento que la duna del Pilat existe, porque digamos que el mar trae un montón de arena a esta zona y esta arena es como lo suficientemente ligera como para venir con el viento, pero lo suficientemente pesada como para irse apelotonando. Y entonces por eso se dice que la duna del Pilat está viva, porque va creciendo más o menos entre 1 y 5 metros cada año. Esta arena se llama arena eólica, porque la transporta el viento. Sí, y además también por eso aquí atrás están plantados todos estos pinos para frenar un poquito la monstruosidad que es la duna, y se puede ver cómo incluso la duna ya se empieza a tragar El bosque. algún trozo del bosque. Y justo estos pinos que están aquí atrás, esto no existía antiguamente. Entonces fue Napoleón que mandó construir todos estos pinos para frenar esta fuerza de la naturaleza, porque esta parte también de ahí atrás antes eran pantanos y todo. Entonces una vez puesto todos los pinos va absorbiendo toda el agua de los pantanos y va frenando todo este fenómeno. Y al día de hoy, pues todos los sitios que hemos estado antes, pues se puede disfrutar muchísimo más gracias a Napoleón. Sí. Nosotros jamás diríamos que realmente este sitio lo ha hecho el hombre, ¿eh? Sí, es Y la verdad es que Napoleón ha hecho algo muy bueno aquí. nos engañan bien por ahí. Ha estado muy bien. Y hoy justo tenemos la oportunidad de ver el atardecer y os lo vamos a compartir con vosotros. be strong, but I don't wanna go home alone. No, no, no. No, I don't wanna go home alone. No, I don't wanna go home alone. Y hasta aquí llega nuestro paso por la zona de las Landes francesas. Te esperamos en el próximo capítulo. La ruta continúa. Suscríbete y no te pierdas La Ruta a la Laván.